Hola, mi nombre es Duncan Hardy. Estoy en el equipo de ingeniería de Oracle Solaris y hoy está conmigo Darren Moffat. Buen día, Darren. Hola, Duncan. Hoy vamos a hablar de seguridad práctica. Excelente, es una idea fantástica. Gracias a todos por estar en esta cumbre virtual de tecnología. Recuerden que hay una ventana de chat abajo por si tienen preguntas, hay expertos en línea, así que en cualquier momento de la presentación pueden preguntar. Darren, ¿podrías por favor presentarte brevemente y decir por qué estás en la llamada? Bueno, yo soy Darren Moffat, soy uno de los arquitectos de lo que es el equipo de Oracle Solaris y cumplimiento de tecnología para Estados Unidos. Hace un tiempo ya que trabajo en esto y hago distintas cosas, desde lo que es autenticación, sistemas de archivos encriptados, y con mis colegas nos aseguramos de que Solaris sea una base segura para todos los software de Oracle y no de Oracle para asegurarnos que se ejecuten de manera segura. Excelente, entonces es la persona adecuada para estar aquí en la llamada. Como dijo Darren, vamos a hablar de seguridad práctica para que se lleven algunos conceptos relacionados a esto. Darren, la seguridad hoy en día es un tema bastante candente. ¿Qué nos podés decir sobre esto? Parece que está en los diarios todos los días. Sí, es cierto, y no siempre por las razones adecuadas. Hemos visto que a medida que pasa el tiempo, más empresas son hackeadas, ya sea para pedir una recompensa los hackers o si no para robar clientes o datos confidenciales. Antes uno podía esconderlo y no decir nada, pero en muchas jurisdicciones alrededor del mundo ahora tienen un archivo que hace que uno tenga que informarlo y a veces pagar multas por esto. No hay forma de escapar ya lo que es el hackeo. Todos somos vulnerables, no siempre de la afuera, a veces viene de adentro, a veces es coordinado, a veces es actividad a nivel de pandillas criminales, pero tenemos que protegernos y aún si no nos podemos proteger, tenemos que saber cuándo fuimos atacados para hacer lo que debamos hacer en relación a la diligencia debida para proteger a nuestros clientes. Para mí parece, Darren, que hay algunas maneras en las que las personas obtienen esta información. ¿Qué es lo que están haciendo para adentrarse en los sistemas y obtener estos datos? Bueno, hay distintas maneras. La verdad es que no hay ataques nuevos. Algunos de estos ataques no son nuevos en el mundo de la informática, ni siquiera son nuevos en la humanidad. Los virus, por ejemplo. Los virus vienen del mundo biológico, físico, por eso se llaman así. Y esto es una invasión en lo que es un sistema de software. Pero lo que sí es nuevo es la escala y el impacto que tiene hoy en día esto y el volumen de ataque utilizando credenciales que roban o ataques por inyección de SQL y las maneras en las que hacen que haya malware en nuestros sistemas. A fin de cuentas, la ingeniería social es una parte clave en todo esto. Los humanos todavía siguen siendo muy valiosos y necesitan hablar con las personas correctas respecto a esto. Lo que vemos cada vez más es que hay muchos aspectos en relación de esto. Tenemos las personas, las plataformas y los datos. Aquí en pantalla pueden ver en el fondo que hay muchas palabras para cada una de las opciones. Tenemos tecnología para ayudarlos a mitigar los riesgos a nivel de personas, por ejemplo, autenticación, cuándo pueden modificar privilegios, cómo hacerlo. Dentro de la plataforma, con los servicios de la aplicación, podemos hacerlo para que esté seguro y también hay formas de proteger los datos, ya sea con los sistemas de archivos específicos o etiquetas de seguridad. Entonces, quiero hablar un poco de las tecnologías estas hoy, usando algunas demostraciones prácticas, mientras que hablamos sobre el efecto. Excelente. Entonces,
Esto práctico me encanta, Darren, porque sabes que yo no dejo mi teclado si no me obligan. Así que está bueno esto para aprender más. Puedo ver que hay una lista acá. Entonces, brevemente, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, hay distintas capas. Vamos a ver cómo se puede dar una base segura a nuestro sistema operativo. Vamos a hablar de la funcionalidad. Vamos a hablar también de las plataformas virtualizadas para que estén seguras para también los usuarios con privilegios que pueden cometer un error. Y también vamos a hablar de los entornos y cómo los podemos proteger con protocolos de alto nivel de una manera muy sencilla. También voy a hablar de la protección de datos. No vamos a poder cubrir todo aquí, sino que son algunas de las cosas más importantes sobre este tema. Y son objetos o cuestiones que a nuestros clientes les interesa mucho. Distintas empresas quizás se enfoquen en distintas partes, por ejemplo, virtualizar o modernizar sus bases de datos. Bueno, entonces, ¿por qué no hacemos un juego de rol, Darren? Empecemos con la amenaza número 1. Creo que yo voy a poder actuar de inexperto, pero ¿qué nos puedes decir de este título? ¿Cuáles son las oportunidades que se presentan en el entorno? Bueno, una manera tradicional en que el administrador es inexperto suele pasar. Esto cambió hace un tiempo, cambió en varias plataformas. Tenemos un sistema de acceso específico o un sistema híbrido. La idea es que uno se asegure de que el administrador solamente pueda hacer su trabajo. A veces esto quiere decir que quizás tenga que editar algunos archivos. Por lo tanto, tradicionalmente hay que darles permiso para modificar un archivo. Pero en Solaris lo que hay que hacer es darle todos los privilegios. Entonces veamos cómo podemos protegernos para que tengan el acceso que necesitan. Bien, es el momento del demo. Les pido disculpas de antemano porque tipeo bastante mal, pero empecemos como dijo Darren. Recuerden que yo estoy actuando de un administrador inexperimentado. Vamos a empezar con la configuración. Nos vamos a loguear. Para este proceso de demo, me voy a loguear como alguien que va a hacer un demo. Entonces veamos cómo funciona en la práctica. Darren quiere que yo lleve a cabo algunos cambios en los syslog.conf. Como pueden ver, soy un usuario demo. Este puede ser un sistema regular. Y déjenme ver si puedo encontrar el archivo en cuestión. Lo puedo ver. Acá pueden ver que está en modo solo lectura. Entonces vuelvo a Darren. Quizás no Darren, pero otra persona de seguridad. Una manera en la que me pueden ayudar es dándome acceso. Me puede decir cuál es la clave para leerlo. Esto es fantástico. Puedo hacer un V del syslog bastante sencillamente. Y ahora tengo acceso, pero desafortunadamente también tengo acceso a muchas otras cosas. Veamos el VFSTab. Quizás quiero cambiar algunas cosas aquí. Entonces podemos ver que no es una buena manera de hacer las cosas. Lo que deberíamos hacer es que Darren, me va a tener que ayudar. Darren, voy a abrir la terminal de admin y veamos qué tenemos que hacer en esa terminal
para obtener lo que queremos. El primer enfoque que podemos tomar es usar una plataforma para dar privilegios que van a ser muy similares al uso de la contraseña anterior, o si no, podemos hacerlo más restringido. Esto se puede hacer y podemos definir una política que le permita controlar ciertos aspectos. Ahí al usuario demo le estamos dando la posibilidad de hacer casi lo mismo que antes, lo que uno haría. Se autentica con una clave. Creo que podemos esto modificarlo para mejor. Vamos a tomar entonces el usuario demo y vamos a ver cómo lograrlo. Darren usó el sudo v y me dio acceso ahora. Entonces, lo que puedo hacer es por sudo, como me dijo Darren, puedo editar el archivo. Y ahora voy a poner mi clave. Y todo está bien. Sin embargo, de nuevo, si entro otra vez a lo que es la BFS tab, todavía puedo entrar. Por lo tanto, no es algo tan bueno. Podemos tener una política bien compleja con respecto a esto, en el que diga que puede usar el VI, pero solo para este archivo. El problema con esto es que el editor solamente va a saber si funcionó o no, y VI, si son usuarios de Mac, por ejemplo, o cualquier otra, todas tienen la habilidad de ejecutar otros programas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Pasa de VI a otro. La idea es ejecutar, que se ejecute por su cuenta. Entonces, tendríamos que poder darle la posibilidad de editar el archivo. Usamos el vsudo, pero no queremos que el editor los ejecute. Bien, entonces, ¿qué haríamos en ese caso, Darren? Bueno, lo que podemos hacer es utilizar una funcionalidad que se llama pfEdit, que es un programa que utilizando un sistema de optimización nos permite controlar qué archivos son para qué usuario. Pero el editor funciona a nivel de usuario normal y hace que el contenido esté en el lugar solo para los archivos que el editor puede modificar. Este usuario también lo que puede pasar es que le demos permiso para cambiar aspectos de ese archivo, le damos la autorización y también podemos asegurarnos de que incluya los cambios. Entonces, no solo la habilidad de editar, sino yo voy a poder ver exactamente qué fue lo que se hizo desde aquí. Esto es fantástico. Imagínense que uno de manera accidental comete un error o si hubo algún problema en el sistema. Esto nos va a ayudar. También podemos loguearnos, ver quiénes se loguearon, podemos crear y ver cuáles son las protecciones para mitigar todos estos problemas. Bueno, entonces veamos lo que hay que hacer para darnos permiso para editar, como él dice, y ordenar este syslog.conf, el archivo ese. Vamos a usar multicomandos para tener el permiso desde la demo. Y esto no es nada que haya que preocuparse, Darren, ¿no? No, algunos de los cambios se pueden usar con un usuario normal, un perfil de usuario normal, pero hay otros que no. Bien, excelente. Déjenme entonces probar, editar syslog.conf. Y aquí pueden ver que si quisiera puedo hacer cambios. Acá hay una capa que está más abajo que se usa en V. Pueden ver el nombre del archivo. Pueden ver que es un archivo temporal.
y está ejecutándose dentro de los permisos que le dimos al usuario. Este es un cambio fundamental en relación a lo que es el acceso. Y el pfEdit, el programa pfEdit, respeta los entornos de cada uno de los usuarios, ya sea de iMac o cualquier sistema que esté siendo utilizado. Y con eso podemos usar una forma para manipular esto. Entonces el editor va a poder seguir usando pfEdit. Y de este modo vamos a poder también ver y hacer el cambio. Bueno, yo soy medio travieso y quiero ver esto del VFC Tab de nuevo, así que déjame que lo haga. No me está dejando. No, sabemos de entrada que no lo puedo hacer. Acá no le da permiso. Si uno abre el archivo, lo encuentra. No es que lo estamos escondiendo, sino que le está diciendo que usted no tiene la autorización. Bueno, fantástico. Esa es la primera capa de protección, entonces. Volvamos ahora a las diapositivas. Este fue un ejemplo y ¿qué más en el área de delegación podemos obtener? Podemos hacer muchas cosas. Este es un pequeñísimo ejemplo de las funcionalidades que tenemos en Solaris, pero aquí tenemos autorización directa para un usuario y lo que uno haría en general, en verdad, es utilizar distintos perfiles, que son colecciones de perfiles y permisos para que cada usuario tenga permisos particulares. Es como construir una fábrica de perfiles. Esto requiere un número muy alto de perfiles y el sistema va a enfocarse en lo que son las autorizaciones y los perfiles de autorizaciones de cada usuario. Por ejemplo, uno puede ver que como la mayoría de los sistemas tradicionales, hay que ver cómo funciona el ID. Nosotros usamos el mismo mecanismo de Oracle y no utilizamos con nuestro perfil y el PIN y los accesos de privilegio. Con lo que hemos cambiado acá, se ven muy similar, preguntan del mismo modo, pero acá controlamos ambos, los usuarios y los perfiles. Y desde el punto de vista del usuario, también podemos hacer distintas cosas. Entonces podemos editar el comando mod de usuario y también podemos poner un requerimiento de horario o de ubicación. Podemos hacer lo mismo para los usuarios, por ejemplo, Elva. Y puedo decir, Duncan, que esto está en todas las máquinas de un grupo o solo en una máquina en particular. O puedo decir que de lunes a viernes, de 9 a 5, esté esto funcionando. Uno puede cambiar los horarios, decir cuándo quiere que se active, porque esto es parte de la política que uno puede delegarle al sistema. Entonces, es un control basado en ubicación y en horarios también, y puede hacer que se creen perfiles por default para asegurarse que su producto esté funcionando. Bueno, entonces uno no es que solamente protege el entorno, sino que también protege al admin y les dice qué necesitan hacer, cuándo y dónde. Esto pareciera ser excelente. Sí, es para que el admin no tenga miedo, sino que sepan que pueden hacer su trabajo de manera segura y que lo pueden hacer el scripting y cómo hacerlo y cuándo hacerlo y cuándo tienen el acceso completo y cómo corregir o evitar errores que no debieran estar haciendo. Esto en una escala más grande, por supuesto. Bueno, ya ahora entonces del celular los archivos que no puedo no los voy a poder ver. Hay veces que uno hace cambios que sí tiene que hacer, pero
¿Qué más podemos decir que tiene efecto? Bueno, digamos que hay un problema de seguridad, a todos los sistemas les pasa, es un nuevo sistema operativo que es inmune, pero hay una situación en la que uno tiene acceso privilegiado, acceso full, y uno quiere asegurarse de mantenerlo. Entonces lo que haríamos es instalar un troyano malintencionado para asegurarnos que funcione sin importar los cambios o la política. Estamos instalando algo que va a estar ahí. Bueno, entonces vamos a ver qué puedo hacer para meterme en el sistema este de Darin. Me gusta bastante ver archivos que no me dejan en realidad acceder. Tengo un muy buen amigo que me enseñó algo, me dio una herramienta. Voy a ver cómo lo puedo hacer, qué ocurre con esto. Entro como hackmod porque quizás soy tan buen administrador que me dejaron hacerlo y aquí estoy. Instalé mi pequeño módulo. Ahora lo que tengo que hacer es entrar y deshacerlo. Entonces salgo y ahora pueden ver que entro como demo esta vez. Supongamos que lo que pasó, no sé Darren cómo se hace, pero por ahí alguien bajó un mail que tenía un malware adjunto. Sí, como dijiste, quizás te dieron demasiado acceso o es un malware, un troyano que entró. Puede ser una vulnerabilidad de seguridad, pero tuviste acceso completo al sistema y lo que estás intentando hacer es restringirlo un poco. Y esto se hace a través de Rebo. Entonces, alguien hizo clic en un mail y aquí tuve acceso a esta herramienta y miren, tengo acceso real y puedo ver prácticamente cualquier cosa que quiera. Esto me hace preguntar qué puedo hacer para que esto no ocurra. Bueno, se instaló un módulo kernel y al hacer eso se aseguró de que el sistema estuviera dentro del kernel. Este módulo kernel entra al módulo normal del sistema y esto puede pasar después del reboot. A veces tiene otros nombres, pero acá el punto importante es que es persistente y uno está atacando desde adentro del kernel. Esto es muy sofisticado, es un módulo kernel. Y como dijimos, es un ataque muy sofisticado. Seguramente van a intentar esconderse, así que va a haber que encontrar la manera de encontrarlo. Antes de entrar al kernel ya mitiga ciertos aspectos, pero es difícil de proteger. Excelente. Entonces, tengo mi diccionario acá y hay algo que se llama Verify Both. Quiero ver entonces cómo se utiliza esto. ¿Nos puedes contar sobre Verify Both? Bueno, lo que hacemos es asegurarnos de que cuando arrancamos el kernel en sí mismo, con el boot y los módulos kernel, van automáticamente a ser verificados y que vengan de lugares que nosotros confiamos. Cuando es una plataforma de hardware, esto es un default para Oracle, pero si tienen drivers o módulos kernel que no son de Oracle, que son de terceros, entonces van a tener que ustedes tomar esta decisión. Pero aquí el punto clave es que la política está por fuera del sistema. Vamos a hacerlo con una zona kernel, entonces pueden ver aquí que tengo que hacer la zona segura. Esto también se puede activar
para otros posibles escenarios, y lo que hay que ver es que esté instalado dentro de los módulos del sistema. Como se le dio acceso al sistema, no quiere decir que necesariamente puedan modificar esta política. Agregamos una nueva sección de Verified Boot y también podemos hacer que sea algo adicional. Excelente. Entonces, hagamos un booteo de esta zona segura otra vez. Voy a poner el comando para hacer un rebooteo. Lo que va a pasar es que va a ser verificada de entrada. El kernel va a verificar el bootloader y se va a asegurar de que los módulos kernel sean verificados, todos los módulos, para que cuando se haga un booteo o se quieran cargar después se pueda hacer. Entonces vamos a tratar de hacerlo de nuevo usando el mismo método que es el de la instalación de un módulo kernel, pero esperemos que esta vez funcione, porque este módulo kernel es lo más importante para utilizar. Bueno, acá entonces ya estoy listo, alguien va a hacer clic, yo entonces empiezo en hack mode. No se puede cargar el módulo. Veríamos algo si lo analizamos que dice verificación de módulo o hack fallido o algo así. Esto significa es que uno no puede sacar el kernel de los parámetros. No protegimos el sistema de los ataques iniciales, pero sí lo protegimos de este hackeo del módulo kernel. Esto es algo que después voy a abordar. Son otros aspectos que a tener en cuenta. Bueno, acabas de mencionarlo, que hay otros aspectos. Creo que entonces tenemos que avanzar a lo que es las infraestructuras seguras. Hay algunas cuestiones que me gustaría hablar, pero ¿cuáles áreas se pueden mencionar? Aquí hay que tener una política de seguridad razonable. Tienen que estar las políticas bien claras. Y con respecto al dónde y al cuándo. Así vamos a poder darle al usuario la posibilidad de editar archivos porque no van a tener que ejecutar los editores por su cuenta. Entonces, la idea es tener un registro de cuándo lo hicieron y cómo lo hicieron. Estos son estándares de logueo que va a interactuar con el sistema, con el TLS, o también puede venir en las auditorías que uno hace frecuentemente del contenido de archivos. También nos podemos asegurar de que los módulos kernel malignos no se instalen. Entonces, la idea es saber que cuando hay un rebooteo no fue modificado, porque la política es que no va a estar instalada en la atmósfera kernel. Puede estar en Spark. Entonces, si analizamos las máquinas, veamos. Bien, acá pregunto entonces algo. Estoy en mi virtual machine, en mi máquina virtual inmutable, y creo que es bastante obvio lo que hablamos de por qué ocurre esto. Entonces, analicemos, veamos una demo y veamos qué es lo que se puede hacer. Si tengo acceso real, puedo hacer lo que quiera, básicamente, y eso puede ser con una intención maliciosa o quizás no estoy entendiendo lo que hago. Entonces, vos dijiste algo de esta zona. ¿Podemos ver? ¿Podés explicarnos qué es? Sí, tratamos de proteger el sistema de cuando se hace la carga de módulos kernel. Lo que se puede hacer en el primer paso del ataque
Lo que vamos a hacer entonces es protegernos para ataques persistentes, se puede utilizar distintas terminales. Lo que voy a hacer ahora es detenerte, aunque tengas acceso completo, para que no puedas modificar el sistema de manera persistente o modificar la configuración. Entonces aquí vamos a estar atacando desde la base. Entonces, veamos cómo se hace esto. Entonces, lo interesante acá es que puedo ver que uno lo hace dentro de la zona kernel, desde dentro de la zona kernel, con su propia configuración. ¿Hay una razón para esto, Darren? Sí. Esta zona es muy segura, es muy similar a las otras zonas. Entonces esta es la política que están intentando usar para protegernos a nosotros mismos. Y esta política se utiliza desde el comienzo del buteo para que esté protegido de entrada. Excelente. Si esto fuera una zona no global, entonces se haría desde el host. Bueno, esto pareciera algo sencillo de activar. Puedo ver aquí que estás tipeando una configuración en la Global Zone, la zona global. Esta zona global, aquí se puede ser que cuando uno ejecuta este comando, podemos cambiarlo en los archivos. Entonces el kernel va a ser el reboot. Y como en el ejemplo anterior, ya protegimos el módulo kernel para detectar posibles problemas. Y antes que empiece a ejecutarse de parte del usuario, ya vamos a tener esta política funcionando. Tenemos distintas políticas para utilizar para proteger el sistema. Y una que es la que voy a usar es la SIG Configuration. La idea es proteger dos cosas. Una, el cambio persistente cuando uno ya tiene acceso, y la otra es cambios accidentales en la aplicación por un problema de privilegios de alguien que no tendría que estar modificando un archivo en particular. Si hablamos del tema de privilegios, entonces puede modificar cualquier otra cosa. No queremos que ocurra esto con una aplicación, pero a veces debemos decirlo ocurre. Bien, entonces voy a un archivo que yo puse ahí, pero creo que ni siquiera voy a poder acceder. Tratemos de extraerlo. Y aquí dice que el sistema es solo lectura, read only. ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a hacer un backdoor de nuevo. Hacemos temp. En pantalla dice que hay un error de Duncan. Está la versión como debería estar. Bueno, entonces lo que hiciste fue detener cualquier huella que pueda dejar. No, cuando alguien intenta hacer algo así, la idea es detenerlo Aquí dice Override Protection, ponemos Yes, sí, y aquí otra vez me detuviste. Vos sos muy bueno, la verdad, ¿no? Sos un arquitecto muy bueno de sistemas. Y tenés todos los privilegios. Ponemos espacio ppriv, espacio $. Aquí puedes ver entonces que no está el backdoor intacto. Si lo copiamos, quizás podés hacer un unpack porque es sobreescribible, se puede sobreescribir. Pero si hacemos una modificación de los binarios del sistema o los archivos de configuración, sería una posibilidad. También hicimos un cambio en lo que es el módulo kernel. Entonces, si uno quiere cargar este módulo kernel, vamos a tener dos políticas distintas. Una que es unsigned,
porque solo lo tenemos en modo alerta, y el módulo kernel, la carga del módulo kernel está prohibida cuando uno está haciendo este tipo de configuración. Pero esto para algunas personas es muy difícil de hacer. Entonces veamos otras opciones. Tenemos distintas maneras de configurar las zonas inmutables. Estas son zonas kernel, zonas globales y también los servers o servidores OEVM para Spark. Hay distintos grados también. Una puede ser con un sistema tradicional y cuando uno tiene los permisos, entonces puede hacer un unpack de los archivos. La configuración es para proteger los binarios del sistema en nuestra configuración. Esta es una protección de seguridad, pero también es un paso que damos para asegurarnos que no vamos a tener módulos kernel que van a abrirse en lugares donde no deberían. Imagínense que hay alguien que lo va a hacer y no debe, entonces no va a dejar que se editen, solamente van a poder editarlo de raíz o usuarios que tengan esos privilegios. Después tenemos algo que se llama configuración fija. Aquí no se pueden modificar los archivos, los bar son con permiso de escritura, pero no se puede hacer ningún cambio persistente en lo que es USR o LB. Esta es una base bastante sólida para ejecutar un sistema. Tenemos otro perfil que se llama Dynamic Zone, zona dinámica, D-Zone, que les permite crear en el sistema zonas kernel y zonas inmutables. No pueden cambiar la configuración de otros sistemas, pero sí puede agregar o eliminar en las zonas kernel, por ejemplo. Y también hay otro perfil que se llama estricto. Y ninguna parte del sistema se puede sobreescribir. Es bastante extremo y no esperábamos que muchos clientes lo usen. Sabemos que hay personas que lo utilizan en su sistema. Esto es ideal para algunos sistemas muy particulares o algunos lugares en donde ejecutan otro sistema. Por ejemplo, los datos vienen de una base de datos en donde mucha gente tiene acceso y tenemos un middleware. Entonces necesitamos que tenga un permiso mucho más restringido porque opera de manera remota. Y los únicos datos que queremos ver son los de la base de datos que se puedan modificar y nada más. Yo la verdad es que quiero decirle a las personas que miren estas funcionalidades porque es una buena manera de complementar las opciones que ya existen en el sistema. También se pueden analizar las zonas y dónde se encuentra. Bueno, entonces, volviendo a una de las cosas más básicas, más claves que estuvimos hablando, es que una combinación de estas técnicas podríamos entonces frenar el ingreso de malware. Sí, exactamente. Vimos que analizamos las plataformas, cómo protegerlas. Entonces, de este modo, no tenemos el ingreso de malware si somos cuidadosos. Y un usuario también puede proteger el sistema, porque en general lo que pasa es que las vulnerabilidades están muy a flor de piel. Por ejemplo, cuando uno cambia horarios, hay que tener cuidado. Hay maneras en las que se pueden cambiar un sistema. No vamos a hacer el demo de esto, pero para una zona no global, para que empiece a estar en zona global, se puede hacer ahí la modificación y se puede actualizar cuando los usuarios y aplicaciones no tienen permisos de escritura. Hay para las zonas kernel distintas maneras de seguir esta vía. Podemos hacerlo desde la consola o desde la zona kernel. Y
podemos pedirle al usuario que haga una autenticación particular, que sea un poco más compleja para evitar ingreso de malware. La idea es que en el futuro sea un poco más flexible para que funcione en todos los sistemas. Entonces, asegurémonos de que todo esté en las ubicaciones de los módulos kernel para asegurarnos de que no se carguen cuando no deben y que el sistema está protegido, porque esto empieza por el firmware de aplicaciones también. Así que no es quizás una solución completa, pero es algo en lo que estamos trabajando. Ahora ya me agarraste en varios niveles. Pasemos a la próxima amenaza que voy a tratar de explorar. Si hablamos de lo que es malware, a veces se puede cambiar nuestra dirección de IP. ¿Eso lo harías? Sí, yo puedo cambiar mi dirección de IP cambiando un nodo, pero hagamos como que yo soy el servidor o un componente crítico, puedo hacer que soy el tier de la base de datos. Entonces la idea es que me devuelva los datos maliciosos o inválidos y que sean redirigidos. O si trato de hacer un bypass para adentrarme aún más en el sistema. De cualquier modo, lo que quiero hacer es hacer que soy alguien más, hacerme pasar por otro. Aquí lo que tengo que hacer es ver si se puede acceder a esta zona. Y esta es una zona kernel. Bueno, voy a tratar entonces, Darren, de cambiar esta dirección de IP. Voy a entrar con el IP admin. Voy a borrar esta dirección de IP primero utilizando los comandos de delete IP. Voy a poner net 0 y voy a agregar la creación de un IP. Y esta vez voy a hacer que la dirección de este sistema sea 202. Y esto lo puedo hacer de manera muy fácil utilizando los comandos de ipadmin, ipadm. Pongo show address, mostrar dirección, y pueden ver que ahora cambié mi dirección de IP. Quizás esto es algo que uno no quiera hacer, pero ¿qué podés hacer vos, Darren, si esto ocurre? Bueno, si estás conectado a otras máquinas, hay tecnología que podría interferir en esto. Podemos ver cuáles son las restricciones para lo que es la dirección de IP. Pero aquí estamos tratando con el software del sistema, entonces tenemos que proveer una manera de controlar esto y también controlar las direcciones de IP. Entonces, cuando se compromete la zona del kernel, uno no puede hacerse pasar por otro. Entonces, uno va a poner cuál es la dirección permitida para certificar posibles cambios que puedan ocurrir. Entonces, lo que vamos a hacer es poner un set de direcciones que esta zona kernel va a permitir. Esto lo va a hacer el host, aunque el host no pueda estar dentro de la zona kernel. Bien, entonces Darren lo que está haciendo es desde la zona global, está yendo al zone config y está seleccionando las ID permitidas. Y pueden ver que es una única dirección. ¿No se puede hacer una lista, Darren, o sí? Sí, podríamos hacerlo. Esto,
como es una demo, voy a restringirme a poner solo una dirección, pero se puede poner más. Bien. Darren lo está haciendo ahí, entonces hagamos un reboot de la zona entonces. Darren, esto es mucho más rápido que otros sistemas. Ahí vamos. A ver la dirección entonces. Bueno, aquí tenemos todo. Pareciera que todo está desactivado. Sí, está la configuración, pero está marcada como disabled, desactivada. No podemos hacerlo. Esta es una combinación del host y el guest, que juntos han concluido que esto no está permitido. En lo que es el host, podemos conseguir un mensaje de error para asegurarnos de que no se pueda hacer. Eso es lo único. Recuerden que pueden hacerse más con más direcciones, pero hoy, para el propósito de la demostración, solo lo hacemos con una. Ah, bien, aquí puedo. Está muy bueno esto. Creo que hay otras cosas también que es de protección, que se pueden activar. ¿Podemos hablar un poquito de esto? Sí. También podemos, a veces la zona kernel tiene redes múltiples, entonces se puede hacer un control de la capa de IP para las zonas kernel y las zonas no globales. De este modo, pareciera que un usuario podría acceder, pero va a acceder y no va a poder actuar. Bueno, Darren, ahora estamos intentando evitar que las personas cambien cosas en nuestro sistema si no tienen los permisos. Sí, exacto. La idea es intentar, cuando alguien intenta acceder a datos confidenciales y las zonas que tenemos que pensar cómo proteger los datos de la red. Esto se puede hacer de distintos modos, TLS, dependiendo del servidor web. Primero vamos a hacerlo de manera interactiva y ver cómo proteger los datos. Si construyen algo que no está en nuestro paquete, entonces pueden utilizarlo en el servidor. Si es un canal de fibra, tenemos que asegurarnos que los datos estén encriptados cuando tengamos el sistema o la zona kernel. Así que veamos cómo se hace. Vamos al demo entonces. Acá vamos a jugar un juego. Yo voy a fingir. Voy a hacer como que tengo acceso al sistema, un acceso que no debería tener. Este es un sistema del servidor NFS. Hay muchos archivos que estamos analizando y pueden ver que hemos adjuntado dos discos a una zona kernel. Ponemos NFS Share. Son dos discos. Uno es un disco vacío. Y Darren, lo que creo es que quizás tendríamos que empezar analizando el sistema. Déjame entonces que yo sea el inexperimentado. Empecemos despacio, busquemos un archivo. Por ejemplo, la transcripción de Hamlet. Pueden ver que ahí está. Esto está en el O-pool o R-pool del sistema. Y lo que podemos hacer en el demo o el NFS es una búsqueda rápida de los strings que tienen que ver con Hamlet.
Entonces escribo los strings en el disco donde quiero buscar y también puedo buscar Hamlet y Rosencrantz. Exactamente, Rosencrantz. Y podemos buscarlo entonces. Voy a hacer una edición porque el disco es bastante grande, pero eventualmente vamos a encontrar el texto que yo puse. Este no es un tan buen resultado porque podría ser información confidencial. Entonces lo que necesitamos hacer es proteger esto, porque va a estar mirando las imágenes de mi disco. Lo mismo aplicaría con el almacenamiento que tenemos. Podemos hacerlo con ZFS o los distintos canales. Lo que hay que hacer entonces es, dentro de la zona kernel o por fuera, tenemos que crear un sistema de archivos encriptados y allí debemos almacenar nuestros datos. Duncan está creando un nuevo sistema, imagínense, y lo que hacemos es darle un número particular para que sea específico de esta zona kernel. Ponemos data secret y la idea es que no se va a poder ver nada, salvo los datos encriptados, los datos y los metadatos. En el ejemplo de recién se hizo manualmente, se usó una passphrase. Así se puede usar con los sistemas remotos, cualquier sistema remoto que tengan que se puede utilizar. También pueden guardar los keys, las claves, bajo esta condición de seguridad para algunos gestores o administradores de terceros, no necesariamente de Oracle. Vamos a poner Hamlet de nuevo entonces. Sí, vos sos como el Yoda y yo Luke Skywalker. Déjame entonces que escriba algo aquí. Hagamos el via file, vayamos a una ubicación. Pongamos algunas cosas famosas. Pensemos que estamos pensando en dónde nacieron las personas de nuestra base de datos secreta. Entonces aquí escribo los nombres de las ciudades y gracias a la magia, de la inscripción y el NFS me va a decir que hay un error. Puedo hacer el mismo truco esta vez con los strings. Busco entonces en el disco SOS2 y ahora voy a buscar Glasgow, por ejemplo. Quiero encontrar todas las personas que nacieron en Glasgow porque queremos venderles, por ejemplo, enciclopedias en sus casas. Entonces, después de la velocidad de la búsqueda, encontramos que no hay nada. Entonces, como dijiste, Darren, esta es una protección de datos para prevenir ataques. Exactamente. La encriptación se hace dentro del sistema. Y lo importante es que todos los datos de la aplicación y los metadatos de permisos y demás, toda esa información está encriptada, sin importar lo que uno ve del lado del servidor. Del lado del servidor es que no estamos escondiendo que se hizo este pedido de rpool. ¿Por qué? Porque uno lo podría hacer para zonas, por ejemplo, de migración, pero la zona en sí misma, en este entorno, está controlando los materiales claves. No estamos escondiendo que este es un rpool de NFS, sino que hay un error de datos encriptados y así sabemos que está seguro. Bien, y con todo lo demás que me mostraste hoy y que aprendí hoy, esto es muy sencillo de utilizar.
¿verdad? Y de hacer que funcione, ¿cierto? Sí, exacto. Y todo esto funciona muy bien. Este es un modelo posible, es un modelo que seguramente los administradores prefieran. También con el sistema de almacenamiento podríamos hacer la encriptación allí y hacer un examen de performance o desempeño sobre eso. Y dependiéndonos de qué sea lo que nos preocupe, será que elegiremos un modelo por sobre el otro. Si queremos tener encriptación de clientes, entonces hay que pensar quién va a tener acceso a ese entorno. Y por otro lado, si queremos hacer algo interno para los administradores, entonces el lugar para hacer la encriptación sea en el nódulo de almacenamiento. Y en Oracle se puede hacer esto. Entonces hay opciones para tratar de hacer esto y la idea es ver quién puede ver los textos bien claros y quién puede ver el otro lado para asegurarnos de que está funcionando los datos encriptados. Bien, hablamos de aplicaciones, pero demostramos 5 cosas. Ahora aprendimos un poco más de lo que es defensa, pero ¿querés hablar sobre algunas cuestiones que no pudimos abordar hoy? Sí, hay algunas cuestiones que tenemos aquí que requieren de encriptación y descifrado. Tenemos protección de redes para PLS, por ejemplo, para los IP. Tenemos que saber que no va a haber una sobrecarga del sistema. El Spark es uno de los que se puede utilizar para lograrlo y acelerarlo. Hay algunos sistemas que se puede utilizar de manera cifrada y otras que no. Entonces, al utilizar esto, podemos buscar la mejor manera de soportar todo lo que tiene que estar cifrado. Se puede también proteger la red. Y si vamos a la base de datos de Oracle, va a cargar el cifrado en lo que es la base de Spark. Todo esto se integra dentro de lo que es el sistema Oracle, en lo que es la base de datos, en los sistemas externos de gestión. Y dependiendo de la política que tenemos o si un usuario puede usar un perfil o no, todo esto es solo una parte de las capas de estrategia de seguridad de todos los productos de Oracle. Esto es también para las aplicaciones y para los posibles problemas que podamos tener para proteger nuestros datos. Entonces, escuchamos que hay personas que hacen cifrado y que implementan la seguridad, pero no hay excusa hoy en día en relación al cifrado y seguridad en default y todos los efectos que vienen asociados. Sí, exactamente. En Estados Unidos se trabaja mucho en esto. Esto es esencial a veces para nuestras bases de datos. ¿Por qué? Porque los datos se roban, uno se olvida de dónde están y desaparecen. O por ejemplo, uno se muda y lo tiene que mudar. Por eso es que hay que proteger los datos todo el tiempo. Entonces, la base de datos Oracle permite mitigar el abuso y mal uso de credenciales y permite el cifrado de todo en todas partes todo el tiempo. Es persistente y dentro de la red. Y un procesador Intel también lo puede hacer con Spark, dándoles el desempeño que van a necesitar para lograrlo. Darren, esto fue excelente, muchas gracias. La verdad es que aprendí mucho hoy. Fue frustrante que no pudiera yo tipear tan bien, pero más frustrante fue que no me dejaras ingresar estos sistemas. Espero que las personas que nos están escuchando hayan disfrutado de la charla. Vamos a dejar el chat abierto por si tienen más preguntas.
preguntas, pero muchas gracias y les decimos adiós. Chao a todos.